Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen. Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes. Hoy traemos con unos, diríamos, días de retraso del cumpleaños del 14 de noviembre de 1975, el acuerdo tripartito. Vamos a hablar del Sáhara Occidental, que es una nación, que hay un pueblo y tienen un territorio, reconocida ante las Naciones Unidas por más de 70 países. Sin embargo, todavía no han conseguido que ellos lleguen y que se hagan dueños de tomar posesión de ese territorio. Vamos a ver hoy un poco la situación política, la situación económica y sobre todo la situación humana. Para eso tenemos aquí esta noche a mi izquierda don Carmelo Ramírez y a la izquierda de don Carmelo Ramírez, don Juan Francisco Ramírez, para tratar de ver un poco esta, diríamos, 3 partes: la política, la económica y sobre todo la parte humana, en donde don Carmelo Ramírez pues la ha sufrido directamente, que muchas veces no lo han dejado llegar al territorio. Buenas noches, pues. Hola, buenas noches. Ver diríamos la parte humana del pueblo saharaui y en dónde se encuentra. Bueno, el drama del pueblo saharaui ya cumple este próximo año, en el año 2015, 40 años que está en una situación de abandono, en una situación de olvido y en una situación muy complicada, sobre todo en los territorios ocupados. Hay que tener en cuenta que este problema, digamos, se origina, la situación actual, ¿no?, del pueblo saharaui en noviembre del año 75, cuando España, que había sido el país colonial que durante casi un siglo estuvo en el Sáhara Occidental, firmó los acuerdos tripartitos con Mauritania y con Marruecos y traicionó con ello al pueblo saharaui, entregando un territorio al ejército de Marruecos y al ejército mauritano que no les pertenecía, y además incumpliendo ya de entrada las resoluciones de Naciones Unidas, sobre todo la resolución 1314, que reconoce a las colonias el derecho a la autodeterminación y por tanto a ejercer ese derecho a través de un referendo. A partir de ese momento se origina una guerra muy desigual, muy cruenta en el Sáhara Occidental, una guerra en que por un lado estaba el Frente Polisario, muy mal pertrechado, muy pequeño, muy, digamos, sin experiencia ninguna, y por otro lado habían 2 ejércitos, el ejército de Marruecos, que entró por el norte del Sáhara Occidental, y el ejército de Mauritania, que entró por el sur para adueñarse, en lo que se llaman los acuerdos tripartitos de Madrid, adueñarse de todo el territorio. Esa guerra, muy desigual, pues se mantiene hasta el año 79, en que el gobierno de Mauritania y el Frente Polisario, las autoridades de la RAS, firman un alto el fuego, y se mantiene también hasta el año 91 entre el Frente Polisario y el ejército marroquí, en que se firma un alto el fuego para posibilitar y celebrar un referéndum de autodeterminación en el año 92. Desde el punto de vista humano, ¿cómo está el pueblo saharaui? Bueno, pues hay que tener en cuenta que una gran parte del pueblo saharaui, la que consiguió, cuando España abandona el territorio, consiguió cruzar el desierto, se instaló en Tinduf, en campamentos de refugiados, y en estos momentos pues allí vive... Que está en territorio de Argelia. De Argelia. En el sureste de Argelia, ¿no? En esa zona el Frente Polisario y la RAS han consolidado una estructura
y funcionan como si fuera un Estado, pero con una fuera de su territorio y viviendo en campamentos de refugiados. Otra parte vive en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ocupados por el gobierno de Marruecos, hay una violación permanente de los derechos humanos, hay una agresión constante de la administración de Marruecos contra la población civil saharaui, que en continuas ocasiones, pues digamos, ha sido denunciado y ya ha llegado pues sus ecos o su realidad hasta las propias Naciones Unidas, ¿no? Y luego hay otra parte de la población saharaui que está en la diáspora, ¿no? Está en Mauritania, está en Canarias. Aquí hay una gran cantidad de saharauis que vivían aquí antes de los acuerdos tripartitos y que han continuado viviendo aquí, muchos de ellos, y otros pues regados por todo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista humano hay una situación terrible, familias separadas desde hace 40 años, una situación en los campamentos de refugiados absolutamente intolerables, incompatibles con la vida, donde los problemas de la salud, de la alimentación, de la educación están a la orden del día, y una situación también en los territorios ocupados de aguantar, de soportar la agresión del ejército y de la policía marroquí, que de una manera permanente detiene a la población saharaui. En los últimos años ha habido ya 12 asesinatos, las torturas están a la orden del día, los allanamientos de las viviendas, los destrozos de las viviendas, y eso está ocurriendo en estos momentos a 100 kilómetros de Canarias. A grosso modo, y desde el punto de vista más humano, esta es un poco una fotografía, ¿no?, de la situación. Después me gustaría continuar y las peripecias y las trabas que le han puesto el gobierno marroquí, pero sí que es inexplicable, para mí ahora mismo, es inexplicable cómo es, diríamos, un pueblo que tiene su territorio, que tiene una administración, y hoy día ante las Naciones Unidas es España la que tiene esa administración, cómo el pueblo saharaui llega a esa situación. Bueno, lo que ha dicho aquí don Carmelo, pues efectivamente ha hecho una exposición muy somera, pero muy correcta de todo lo que ha ocurrido. El pueblo saharaui fue abandonado, literalmente abandonado por España. Además, no lo digo yo solo, lo dicen los grandes autores, como el coronel Diego Aguirre, un hombre que ya falleció, pero que era un hombre conocedor porque estuvo allí en el territorio. Y evidentemente, incluso habría que decir que muchos de los legionarios que reprimían al Polisario inicialmente, cuando vieron la traición de que estaban siendo objeto del pueblo, y la traición para España también, lógicamente, por parte de los que en aquel momento tenían el poder de hacer esa traición, muchos de ellos abandonaron con el consentimiento de mirar a otro lado a sus oficiales con sus armas reglamentarias, y están enterrados en el desierto del Sáhara porque lucharon al lado de los que anteriormente reprimían, que eran los saharauis, cuando se dieron cuenta de lo que era. Los saharauis también, hay que decir, sobre todo el Frente Polisario por la juventud, que tenían un apasionamiento por el cual se dejaron llevar, traicionados también por aquello de hermanos, los marroquíes me refiero, le llamaban el Istiscal, aquel movimiento que sigue existiendo de la Gran Magreb. Les digamos, alentaba a que estuvieran a favor de que Marruecos les iba a apoyar en su conquista de su libertad y tal, y fue el gran engaño. Cuando ellos se dieron cuenta, unos quedaron atrapados y otros huyeron, con el Napal detrás. También hay que decir que el pueblo sufrió otro más de las violaciones de los derechos no solo humanos, sino incluso de los tratados internacionales bélicos. Y bueno, es verdad que la ONU tiene lo que es la MINURSO. La MINURSO no tiene poder ninguno o capacidad para atender lo que decía aquí Carmelo, que era referencia a controlar los derechos humanos. Es imposible, porque no tienen capacidad ninguna, porque Marruecos se ha encargado ya de que esto esto sea así. Yo siempre he dicho que si, sobre todo Estados Unidos, se diera cuenta de que es mucho más favorable tener un pueblo saharaui que tiene una relación, como bien dijo, de más de 100 años incluso, porque nos olvidamos de la Torre del Mar Pequeña, del tema de los pescadores canarios, que mucho antes que los españoles ya tenían, se puede ver las crónicas, la relación que tenían con las tribus saharauis. Entonces, lo que es cierto es que la astucia
que hay que decir es cierto, la astucia de las instituciones y especialmente de Hassan II, que ya está fallecido, del gobierno aquel, lograron una manipulación burda, tanto por llevar el tema a la Corte Internacional en La Haya para que después se aprovecharon de la ambigüedad de aquel dictamen que decía que no estaban sujetos, que nunca había habido una sujeción ni había sultanato de las tribus saharauis. Había una relación, como puede haberla, con Canarias o con cualquier otro, pero no había nunca sumisión ni nada, porque era imposible. Yo lo que sí entiendo de que y vuelvo y repito, si los estadounidenses se dieran cuenta, las autoridades americanas se dieran cuenta las ventajas que tienen un pueblo que de hecho es mucho más fiable, puesto y tanto y cuanto no hay ni un solo acto terrorista, digamos, islámico por parte de saharauis. Sin embargo, marroquíes sí están implicados, sino que se lo diga Ceuta y Melilla, que son básicamente todos de ellos. En cuanto a los acuerdos que han citado tripartitos del año 1975, esto está más que probado que son nulos de pleno derecho, es decir, ya desde su inicio se sabía que eran nulos, no hay una descolonización unilateral. Pero es más, si no lo fueran desde el punto de vista que quiera discutirse desde el año 75, en 1979, cuando abandona Mauritania por incapacidad de sostener esa parte del territorio que le asignaron, bajo su administración compartida con Marruecos, pues ya eran nulos también. Lo que no puede ser es que la fuerza sea la que ocupa el territorio, me refiero a los marroquíes, mandar a la fuerza de ocupación, que para mí es una fuerza de ocupación militar, creo que para cualquiera que estudie este caso, y ocupan esa parte del territorio que tenía antes Mauritania. Bueno, por eso España ha hecho una dejación manifiestamente clara desde el punto del derecho internacional. Y bien han dicho ustedes, por lo menos acabo de entender que es así, que de iure, es de pleno derecho, quien tiene ante Naciones Unidas la administración del territorio es España. Nada más, y esto muchas veces no lo sabe. Y lo que me ha gustado que citara era que estamos a menos de 100 kilómetros y nuestro pueblo olvida el conflicto tan enorme que tenemos aquí al lado de una gente que ha tenido una relación con nosotros bastante diluida y bastante también al mismo tiempo relación de trabajo, porque yo recuerdo los canarios que iban a trabajar, y no solo militares, sino canarios de todo tipo que iban a trabajar. Incluso podríamos hablar de autoescuelas. Y ellos tenían, y esto también hay que decirlo, ya no quiero ocupar mucho más tiempo para hablarlo, pero para que ustedes, si quieren, lo vayan citando, tenían ayuntamiento como nosotros, tenían cabildo, tenían gobierno, tenían representantes en las cortes franquistas igual que la tenían los canarios, los de Palencia o los de Madrid. La única diferencia es que ellos iban con su turbante y sus chilabas, ¿no? Pero ellos tenían relación, iban a la Organización Juvenil Española, en la OGE, compartían campamentos, tenían una gran fluidez de relación en todos los aspectos, incluso algunos. Pasó como en el caso de Guinea, lógicamente. Tenían una relación tan intensa que el idioma que se habla en esta zona, que es curioso, es el español, la lengua de Cervantes. Sin embargo, curiosamente se van a estudiar a Cuba, lo digo porque lo hemos hablado, yo he hablado con alguno de ellos, van a Cuba porque ellos quieren mantener la relación con el idioma que les une en cierta medida después del materno. Y esto es una miopía por parte de los gobiernos españoles, no todos han tenido una miopía muy grave, en no darse cuenta de que Francia, por ejemplo, el segundo idioma que se habla en toda la zona es el francés. España podría tener una riqueza impresionante si luchara por llegar a un mejor entendimiento y defensa de este pueblo, que además se sienten, incluso todavía algunos se sienten españoles. Pero es más, me atrevería a decir hasta el norte, en Larache, en Marruecos, donde lo que era la parte del protectorado español, porque Marruecos no hay que olvidar que Marruecos estaba bajo el protectorado francés y bajo el protectorado español. Es verdad que España tenía una pequeña parte, y una parte bastante de menor interés económico que el que tenía Francia, que era el valedor, y ha sido hasta ahora el primer valedor de estos intereses realmente que defiende como la cuestión del petróleo y demás. Yo no quiero alargarme más, pero me gustaría, creo que he hecho una exposición muy somera también, pero muy, muy condensada de todo el problema que tiene este pueblo. Bien, yo para los dos, o sea, ahora mismo, como lo hemos dicho antes y como es cierto, España tiene la titularidad administrativa del Sáhara. Podríamos decir cómo la desarrolla y cómo ejerce esa titularidad. ¿La desarrolla, la ejerce, o lo hace por omisión, no hace nada? Vamos a ver. España fue
el país que colonizó el Sáhara. Y decíamos antes, durante casi un siglo, ¿no? Y en ese, Perdón, entramos al final del siglo XIX con el reparto de África y tal. Eso, en las potencias. Y como vino el rey Alfonso XIII a tomar, diríamos, posesión de Canarias, y estuvo en todas las Islas Canarias cuando vino a principios del siglo XX. Sí. España desde finales del siglo XIX hasta el año 1976, que abandona de una manera definitiva el Sáhara, los últimos soldados y los últimos representantes del gobierno de España o de la administración española, los saharauis tenían la nacionalidad española, es decir, eran españoles. Las relaciones del Sáhara con Canarias eran estrechísimas. Juan Francisco decía antes, relaciones de todo tipo, comerciales, económicas, sociales, culturales, incluso deportivas. Es decir, los equipos de fútbol de la Liga de Fútbol Canaria incluía, o la Liga de Lucha Canaria incluía equipos que residían en El Aaiún, que residían en Villa Cisneros, ¿no? Por tanto, eran españoles. A finales del año, en octubre del año 75, el jefe del Estado español, que en aquel momento era el rey de España, Juan Carlos I, en calidad de jefe de Estado, visita el territorio, visita El Aaiún, tiene un encuentro con los saharauis, con los militares españoles, y recuerda que España va a cumplir con sus obligaciones internacionales y que no van a abandonar a los saharauis. Un mes más tarde se firman los acuerdos tripartitos de Madrid y el gobierno de España traiciona a la población saharaui y abandona a una población que en aquel momento tenía la nacionalidad española. Por tanto, el primero que traiciona al pueblo saharaui es el actual rey de España, Juan Carlos I, ¿no? Fue un traidor, dijo una cosa y después el gobierno de España hizo lo contrario. Desde ese momento, o digamos en la actualidad, después de 40 años, España sigue teniendo en Naciones Unidas el estatus de potencia administradora del territorio, porque España era el país colonial. Como eso es un hecho colonial, se tiene que resolver no por la ocupación unilateral de otro país, en este caso Marruecos, sino se tiene que, de acuerdo con la doctrina de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional, se tiene que resolver a través de un referéndum de autodeterminación, para que la población colonizada elija y decida su futuro. Por tanto, España abandona el territorio, no posibilita el referéndum de autodeterminación y sigue teniendo, digamos, ese estatus de potencia administradora del territorio, aunque de hecho no está en el territorio. Y Marruecos tiene el estatus a nivel de Naciones Unidas de potencia ocupante. Por tanto, la soberanía del territorio no le pertenece a Marruecos. No hay ni un solo país en la tierra, ni uno, ni España, ni Francia, el principal aliado de los marroquíes en este tema, ni siquiera tampoco los Estados Unidos, que reconozcan la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, ¿cuál es el tema en estos momentos? En estos momentos hay múltiples resoluciones, decenas de resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de la Cuarta Comisión de Descolonización, de la Asamblea General de la ONU, reconociendo, reiterando el derecho que tiene el pueblo saharaui al referéndum de autodeterminación, porque partimos del hecho de que es un proceso de descolonización que no está culminado. En segundo lugar, negando la intención de Marruecos de
ejercer ya su soberanía de facto sobre el territorio a través de la fórmula de un estatus de autonomía, de un estatuto de autonomía, ¿no? Lo cual es desviar el tema, porque una propuesta de autonomía, digamos, se podría negociar o producir si aquello formara parte de la soberanía de Marruecos y por tanto hay unos problemas o por razones políticas se negocia y se le da a una parte de ese territorio un estatus de autonomía. Pero ese no es el tema de fondo, esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es que aquello era una colonia y por tanto la población saharaui, que eran los habitantes de esa colonia, tienen derecho a elegir si quieren ser un Estado independiente o no. Y por tanto eso se hace a través del referéndum de autodeterminación. ¿Cuál es la otra cuestión? Saben ustedes que en aplicación de esas múltiples resoluciones de las Naciones Unidas se estableció la negociación directa, la negociación bilateral entre el gobierno de Marruecos y el representante del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, actuando de mediador las Naciones Unidas a través de diversos enviados personales del secretario general. El último es Christopher Ross. ¿Cuál es la actitud de Marruecos? Negarse a la negociación, imponer o se acepta la autonomía o nada. ¿Cuál es la actitud de España? Hacer dejación de la responsabilidad histórica, de la responsabilidad jurídica, la responsabilidad moral y política que tiene, porque España sigue siendo responsable de lo que allí está pasando. Marruecos trata de, digamos, de vencer la resistencia de los saharauis y decir, bueno, lo decía ayer mismo, en unas declaraciones en un periódico de aquí de Canarias, en la provincia, el propio consulado, el cónsul de Marruecos en Canarias, que es de origen saharaui, decía que la mayor parte de los saharauis aceptan la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Bueno, pues si eso es así, lo que tienen que hacer es facilitar la celebración del referéndum para concluir ya este tema. Esto lo dice ayer, además mintiendo descaradamente. No hay nada peor, para mí no hay nada peor que una persona que traiciona a su pueblo. No, un saharaui no puede decir esas cosas. Este señor, el cónsul que está aquí, que representa los intereses de Marruecos en Canarias y que está aquí para tratar de dar una imagen dulcificada de lo que es la dictadura medieval que impera en Marruecos. Hace unos días acaba de morir en extrañas circunstancias un ministro marroquí que todavía, el segundo en el escalón de poder del gobierno de Marruecos, en unas extrañísimas circunstancias que todavía eso no se ha aclarado, ¿no? Por tanto, de una manera muy resumida, Marruecos ocupa ilegalmente ese territorio. La comunidad internacional, la ONU y las Naciones Unidas están mirando para otro lado, no presiona al gobierno de Marruecos para que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. España hace dejación de su responsabilidad histórica y en estos momentos hay una situación explosiva en el territorio. No está descartado que el pueblo saharaui o el Frente Polisario no tenga que recurrir otra vez al conflicto armado, a la vista de que por la vía diplomática llevan 40 años esperando. Y no solamente se está produciendo la violación de los derechos humanos de una manera intolerable, cruel, sino que además se está robando las riquezas que pertenecen a la población saharaui, los fosfatos, los minerales, el pescado, el petróleo. Es decir, esas riquezas naturales pertenecen al pueblo saharaui. Hay dictámenes jurídicos de los juristas de las Naciones Unidas. Hans Korel, por ejemplo,
era uno de los responsables jurídicos de Naciones Unidas, hizo un dictamen en el año 2002 muy claro, muy contundente, denunciando lo que es el expolio de estas riquezas por parte de empresas europeas, de empresas marroquíes, y todo ello con la connivencia de la comunidad internacional. Por eso urge buscar o presionar al gobierno de Marruecos para dos cosas: para que acepte la celebración del referéndum de autodeterminación y para que paralice la extracción, el expolio, el robo de las riquezas naturales y evidentemente ponga fin a la violación, a la represión de los derechos humanos que hay y que está provocando en el Sáhara ocupado. Bien, yo quisiera hacer una pregunta antes de que conteste. Esto se está hablando de el tiempo de colonización en el reparto del final del siglo XIX, donde sí, España tiene el Sáhara. Anteriormente el Sáhara pertenecía territorialmente, porque influencia no había con Marruecos. No pertenecía. Entonces, además, Juan Francisco antes citó el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ese Tribunal de Justicia establece en el año 75, fue octubre del año 75, un dictamen y afirma con absoluta rotundidad que no hay vínculos de soberanía entre lo que es el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos. Marruecos también, como Estado, hay que tener en cuenta que es una creación reciente, todavía no tiene ni de mitad del 56, que fue cuando me parece 56-58, cuando hubo precisamente lo que decía antes, que era un territorio que tenía dos protectores, ¿no? Sí, España, es decir, España y Francia. Y hubo una operación que se llamaba Guebuillon para los franceses, o las COA, que fue cuando los franceses hartaron de esas porque antes cité el Estiscal, que es un partido que utilizó el gobierno, porque eso es así, ese partido que hablaba del Gran Magreb, la idea que incluya parte de Canarias también en los colores del mapa, o sea, no estamos diciendo, y me gustaría aportar, es decir, el problema del Sáhara, los canarios, que es lo que me preocupa, no se dan cuenta, me refiero al resto de la población nuestra, no se dan cuenta de que Canarias viene detrás. Es decir, la primera fase, yo siempre insisto, la primera fase de la Marcha Verde era la que vimos de lejos, vimos de cerca, los que estuvimos en aquella época, tenemos edad para eso y vivir algo, o teníamos conocidos saharauis, o hicimos el servicio militar obligatorio en aquella época, y yo creo que habría que imponerlo otra vez para suavizar a mucha gente. No soy el primero que lo está diciendo. Y sí, porque hay demasiado... habría que hablar sobre eso, psicólogos, sociólogos, y sería muy interesante. Eso sí, pagándole un sueldo adecuado, no 500 pesetas al mes como nos pagaban a nosotros, y los materiales para limpiarte las botas, ¿no? Dicho eso, antes me gustaría arrancar con que los canarios tienen que tener en consideración que los saharauis eran tan españoles como los canarios. Lo dije por arriba, lo ha certificado o lo ha avalado o sea, Carmelo. Españoles con todos los derechos. Te voy a decir una cosa, te dije que tenían representantes en las Cortes franquistas. Es decir, ellos tenían ayuntamientos y tenían de todo. El tema está, incluso hay la gobernación sacó en lo que era el boletín oficial del Estado de aquella época, donde se hay los dos ayuntamientos que tuvo. Porque nos olvidamos de Sidi Ifni, pero también Sidi Ifni era español, que se entregó muy gratuitamente, y fue un disparate también que se hizo. En el año 68. Fue un disparate. Todo fue precipitado al entrar y exigir en las Naciones Unidas. Se le exigía tanto a Portugal, el caso de Timor Oriental, el caso de Santo Tomé y Príncipe, tal, que son las dos, tanto la España de Franco como la España de Salazar, que eran muy parecidas y iban a la mano, con las diferencias que queramos poner. Resulta de que tenían unas colonias que estaban siendo administradas. El problema de la descolonización no ha sido bueno. El tener un cartabón, una regla y un bolígrafo y tirar sin mirar quiénes son las religiones que están conviviendo, cuáles son las tribus, son los problemas que estamos viendo sobre todo en el continente africano.
Porque a quién le interesaba, tras la Primera Guerra Mundial sobre todo y después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza a haber esta decisión de las grandes potencias, dígase Alemania, Holanda, etcétera, para no cansar. Y lo que quiero insistir y volver otra vez al tema es que eran tan españoles como nosotros. El carnet de ellos, tenían un carnet de identidad, en el nuestro de aquella época era de color azul, me parece recordar, y ellos eran de color morado, con dos idiomas, lo que era el hasaní y en español. Y ellos ponían el sitio donde habían nacido, si eran solteros, si eran casados, y tenían su carnet de identidad y viajaban aquí a Canarias, sobre todo, bien les dicho, se quedaban en hoteles, compraban, había una gran relación, pero es que viajaban en avión y iban a Sevilla. Los colegios mayores, que eran los que había, muchos estudiaban, ¿no? Y estudiaron en colegios mayores, muchos estuvieron haciendo de funcionarios, en Correos, en el Ayun, antes dije la OGE, pero es que también en Cruz Roja. Entonces hay un caso que me vino a la mente cuando hablé esto de, creo que es una sentencia del Tribunal Supremo, curiosamente no del derecho administrativo, sino de la jurisdicción civil, de la Sala Primera, en la cual en el año 98 le dan la nacionalidad española después de ir luchando este hombre, porque demostró los lazos que tenía y conservaba esa documentación como oro en paño, y logró con esa documentación, no en las primeras instancias lógicamente, sino que el Tribunal Supremo, y es de aquí lo curioso, no entró en el fondo, porque claro, si reconocía el fondo, todos los saharauis tenían que ser españoles, hasta que tengan o sea, para mí la situación del saharaui, desde el punto de vista, y no lo digo yo, también lo dice Carlos Ruiz, un profesor Miguel de La Coruña, Santiago, exactamente. Este hombre también escribe sobre lo mismo. Son españoles de pleno derecho, igual que los demás, abandonados, como hemos dicho. Hay un libro de Tomás Bárbulo también, no solamente Diego Aguirre, que era coronel, sino Tomás Bárbulo, que habla sobre lo mismo. Entonces, el tema tenemos que tener muy en cuenta los canarios, que a nosotros nos puede ocurrir en cualquier momento lo mismo, porque con un Estado que en un momento determinado, a una población que tenía, y mientras vivió Franco, eso hay que decirlo también, se respetaron, estaban ya oliendo que estaba cadáver, para los mismos que estaban viviendo alrededor de él fuera, habría que ver los ministros franquistas, que además eran algunos, administraban, los nombres están ahí, Carros, Solís, etcétera, que eran valedores de los intereses del rey de Marruecos en España también, y fueron curiosamente los que fueron a negociar la entrega del territorio. Hay una conversación, e insisto, quiero terminar con esto. Son tan españoles hasta que tengan el derecho de autodeterminación como lo somos los tres que estamos aquí sentados, los que estaban ahí afuera en la calle con su carnet de identidad, solamente que ahora es más moderno, pero bueno, la misma cosa. Eso que lo tengamos en consideración. Y esas cajas con esos documentos están enterradas o encerradas en algún sótano bajo 30 llaves porque no quieren abrirla. Pero a mí me hace gracia las resoluciones de la Dirección General de los Registros del Notariado, tan contradictorias y tan desde el punto de vista jurídico, yo al menos desde mi punto de vista, humildemente, pero sí que lo he estudiado el caso, para mí no tengo ni la menor atisbo de duda que son tan españoles y tienen los mismos derechos que nosotros. Más aún, si a los judíos sefardíes, después de tantos cientos de años, se les reconoce que demostrando que tengan algún simple documento se les puede devolver o recuperar la nacionalidad española, los guineanos también tienen esa opción. En el Código Civil podemos ver, no solamente ahora, sino hace años. ¿Por qué no han puesto a los saharauis? Es más, cuando alguno habla de que el Real Decreto de 1976, que es el derecho de opción que le dio un año para optar para que se quedaran siendo españoles o renunciaran a la españolidad, eso fue nulo. ¿Cómo podían optar si estaban huyendo del Napa al que les tiraban los marroquíes, fueron abandonados? ¿A qué lugar de una administración española podían dirigirse estas criaturas? A ninguno. A ninguno. Esa es la vergonzante realidad. Y es más, Marruecos juega con el tema del tiempo a su favor. ¿Qué ha hecho? Ir metiendo población marroquí para ir alterando la realidad del territorio saharaui a la hora de que si a lo mejor hay que hacer un referéndum y lo aceptara, cuando él lo tuviera claro de que hay más solución a favor de la pregunta a favor de Marruecos que la solución que sería la pregunta a favor del Sáhara, entonces la permitiría. Pero es este aquí que no lo ha hecho porque ya se ha dado cuenta de que los propios, me da la impresión que el sondeo que tienen ellos es que los propios habitantes marroquíes que están en el Sáhara votarían por la independencia. Efectivamente. Como los criollos en América. Efectivamente. Están tan deseosos de separarse de eso que ustedes han dicho antes, que es un estado feudal, ni más ni menos totalitario, donde siguen habiendo lo que se llaman los abdib, que son los esclavos. La gente tiene que saber que hay esclavos
y que se compran y se venden en medio del territorio, de las dunas, y se venden por camello, y se vende, y antes sobre todo, y por cabra. Yo recuerdo de haber conocido Sidi Ibrahim, era una familia que Sidi es el señor de una de las tribus, ¿no? Y tenían sus hijos y tal, venían mucho a Canarias a comprar, y yo tuve alguna relación con alguno de esos miembros de esa familia, incluso con el padre. Y un día me comentaba el hijo, estaba hablando de los años 80, aproximadamente 78, 79, me comentaba uno de los hijos: mi padre está loco, ha comprado una, no me dijo el nombre, una joven por 300.000 pesetas de aquel entonces y no sé cuántas cabras, ¿no? O sea, esto es normal, o era normal en aquel entonces, pero sigue siendo tan habitual como hoy. Por eso cuando la gente dice desaparece en el mar la piratería y la venta de esclavos, de seres humanos, está... Por eso digo que Naciones Unidas está haciendo un flaco favor, tal como está constituida. Hombre, yo creo que hace falta que exista algo, sinceramente. Pero tal como está constituida, mejor que desaparezca, porque está costándonos dinero para tener unos señores allí que no están defendiendo los intereses de la humanidad. Entonces mejor que nos ahorramos ese dinero y cada uno que se busque y se las apañe. Cuando tú me preguntabas antes, a nosotros dos nos preguntaste, y qué se podía hacer, mira, el derecho internacional público, que es lo que estamos tratando, aparte del derecho internacional privado, la función es, según de respetarte, es de acuerdo a la fuerza que tú tengas, tanto bélica como de poder económico y de poder al mismo tiempo de relaciones internacionales con otros países poderosos. Me explico. Si aquí pasa un barco por aguas internacionales, que lo son porque Canarias solo tiene 12 millas marítimas alrededor de cada isla, y pasa un barco, e incluso hay un acuerdo bilateral entre Marruecos y España, le puede afectar a Marruecos y España. Pero el Tratado de Montego Bay del 82, al que son miembros también, si pasa un barquito de Ecuador, lo detienen. Pero este aquí que si pasa un barco de China, de la Marina británica o de Canadá o de Estados Unidos, no tienen capacidad ninguna de ninguno de estos países para atreverse a decirle hola. ¿Por qué no? El derecho internacional depende de la fuerza que tengas para hacerte respetar. Lo estamos viendo con las resoluciones no solo del Sáhara, sino de Israel, contra el pueblo palestino. Por fin, no sé cuál es la razón todavía, se está reconociendo, empezó Suecia reconociendo al Estado palestino, y creo que se está haciendo un movimiento curioso. Y antes decías tú, más de 70 países. Más de 70 a la ras. Que lo reconocen. Bueno, sí. Pues hay dos cosas. Son más de 86. Al día de la fecha yo tengo los datos. Ya ha ido subiendo entonces. Sí, hace tiempo son 86, que yo tenga datos, incluso más. Hay un país que dice que se retractó, pero no se puede en derecho internacional retractarse. Una vez que se reconoce el Estado no hay vuelta atrás. Es decir, eso fue una estupidez de un país pequeñito por ahí desde Asia. Y en el caso concreto del Sáhara tienen un problema grave porque están luchando con las fuerzas que tienen ellos mismos, con un desconocimiento terrible de sus vecinos, que somos nosotros más próximos. Y digo con un desconocimiento terrible porque muchos piensan que es una cosa que nos viene de lejos, que no vemos. Y yo insisto en lo que ha dicho Carmelo muy atinadamente, que están a 100 kilómetros de distancia, que eso tienen que tenerlo en cuenta. Apenas yo quisiera insistir ahora, diríamos en ese sentido, qué camino, qué acciones tendrían, o sea, serían teóricamente, ¿no? Porque en la práctica ya lo dijo Andrés Carmelo, que es explotar, o sea, ya una guerra en eso. Pero qué acciones, diríamos pacíficas, podrían realizar para ser libre en su territorio. Yo creo que en el último informe que hace el secretario general de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de abril de este año, del 2014, en ese informe se establece una posible hoja de ruta. Se hacen una serie de afirmaciones que nunca el secretario general de la ONU lo había dicho, y menos como un informe elevado al Consejo de Seguridad. Se dice una primera cuestión, y es como una respuesta firme a Marruecos, en el sentido de reafirmar que el conflicto del Sáhara la naturaleza de ese conflicto es un problema de descolonización. Por tanto, solo cabe avanzar hacia un referéndum. Por tanto, no cabe la autonomía
que está preconizando, tratando de imponer los marroquíes. En segundo lugar, se establece o informa, ¿no? Aparece en el informe una preocupación por la situación de los derechos humanos en el territorio. Eso nunca había pasado. Y además se dice, hay que establecer un mecanismo independiente de protección de los derechos humanos. Ese mecanismo independiente quiere decir que no sea del gobierno de Marruecos, que aprobó hace unos años lo que ellos llaman el Consejo Nacional de Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos, pero que es una pantomima, es decir, eso no sirve sino para engañar y para dar a entender que están preocupados por los derechos humanos. Yo mismo un día fui a la sede de ese consejo en Rabat, presenté una denuncia y no hicieron caso de nada, ¿no? Entonces, lo que se establece por parte del secretario general es la necesidad de un mecanismo independiente, neutral, que vele por la protección de los derechos humanos. Podría ser la MINURSO, podría ser... Pero hay que dotarla de más medios. Exacto, de más medios humanos y materiales. Y de la competencia, porque en estos momentos la MINURSO, cuando se crea en el año 91, con la firma del alto el fuego con Marruecos, la MINURSO solo se crea y se le da como función velar por el alto el fuego hasta la celebración del referéndum de autodeterminación. Pero desde el año 92 hasta hoy han pasado ya 12 años y no se ha... No, 12 años no. 22 años y no se ha celebrado el referéndum. La MINURSO lleva 22 años en el territorio y en estos momentos no sirve para nada. Están de turistas, se incumplen las leyes internacionales, se violan los derechos humanos y ellos miran para otro lado. Por tanto, Naciones Unidas tiene que dotar o bien a la MINURSO o a otra instancia internacional de esa competencia y dotarla a sí mismo de recursos humanos, materiales, para poder cumplir esa tarea. La tercera cuestión, se dice, es fundamental la negociación bilateral, dar facilidades al mediador, que es Christopher Ross, para buscar un acercamiento entre las partes. Y establece un plazo, que es abril del año próximo, 2015. Si en el año próximo, siempre se discute este tema en abril, porque es cuando se cumple el año de mandato de la MINURSO, ¿no? De abril a abril. Entonces, en el mes de abril vuelve otra vez, se renueva un año más y así, ¿no? Entonces, lo que se dice es que en el mes de abril tiene que haber ya hay un desbloqueo de la situación, o las Naciones Unidas podrían establecer nuevos enfoques. ¿Qué significa esto de los nuevos enfoques? Podría ser, en estos momentos, el dossier del Sáhara está en el capítulo 6 de las Naciones Unidas. El capítulo 6, las resoluciones del Consejo de Seguridad, cuando está en el capítulo 6, tienen la categoría de recomendaciones. No obliga, ¿no? No hay una fuerza, un poder para establecer sanciones si una de las partes no quiere cumplir con esa resolución. Podría ser, cuando dice nuevos enfoques, que el dossier pase del capítulo 6 al capítulo 7. Si pasa al capítulo 7, las resoluciones del Consejo de Seguridad ya son de obligado cumplimiento. Y si una de las partes se niega, el propio Consejo de Seguridad, lo hemos visto en múltiples casos, de Irak sobre todo, ¿no? Donde hay resoluciones de Naciones Unidas y en base a esas resoluciones se establecen sanciones. El tema de Rusia último, con el asunto de Ucrania, se establecen sanciones e incluso se crea una fuerza militar multinacional para ocupar un territorio, ¿no? Para imponer por la fuerza esa resolución. Bueno, eso está así. ¿Qué ha dicho el Frente Polisario?
¿Y qué dice la población saharaui? Pues la población saharaui... Vamos a ir resumiendo que nos queda poco tiempo. Pues entonces, ¿qué dice la población saharaui? Señores, llevamos 40 años en esta situación y si no hay, nuestra paciencia se agota, y si no hay una solución amistosa, pacífica, que tiene que ser sobre la base de cumplir las resoluciones, nos están abocando a un conflicto bélico. Claro, entonces tendríamos lo que antes planteaba Juan Francisco. Canarias vive a 100, nosotros estamos a 100 kilómetros de ese territorio. Si ahí hay un conflicto bélico, eso va a repercutir en la economía canaria. Y si eso repercute en la economía canaria, los problemas sociales de Canarias se van a agravar muchísimo, ¿no? Por tanto, deberíamos estar muy interesados en colaborar, en coadyuvar para que se pueda resolver eso pacíficamente, y el gobierno de España debería estar al frente de esa, digamos, de esa reivindicación. Es más, yo diría, dando un poco en lo que él dice, hay dos cosas que quiero resumir. En los recursos naturales hay un derecho, hay un principio de derecho internacional, el derecho imprescriptible a los recursos naturales de un territorio cuando es expoliado, como en el caso del Sáhara, en el cual tendrán que pasar facturas si algún día es independiente o tiene su soberanía a todos aquellos países y empresas que han estado colaborando en la extracción de esos recursos. Tendrán que indemnizar a ese pueblo, aunque sea dentro de 500 años, pero esto es así, es de la imprescriptibilidad de los derechos sobre los recursos naturales. En cuanto a la negociación bilateral, yo nunca he entendido, desde un punto de vista jurídico, no de otro aspecto, pero desde el punto de vista jurídico, cómo puede haber una negociación bilateral con un ocupante por la fuerza de un territorio. Es decir, en este caso hay un ocupante por la fuerza de la fuerza militar y policial sobre una población civil que no tiene ejército, que está siendo machacada en sus derechos humanos y en sus intereses. Eso por un lado, creo que... machacada y, conforme decía, vejada, ¿no? No, total, cuando digo machacada englobo todo. Es decir, el tema para mí es clarísimo. Creo que hay que ir al censo de 1974 que elaboró el coronel Rodríguez de Biguri, con los que han nacido y con los que están fuera, hijos de saharauis, que están en la diáspora, que él ha dicho que hay en muchos lugares del mundo, que demuestren que son hijos de aquellos saharauis españoles y que nacieron en el territorio o fuera de él, pero eran hijos de padre o madre de saharaui, que demuestren, son los que únicamente tendrían que tener el derecho a poder decidir el destino de su territorio, de su país o de su nación, si es que algún día lo fuera. Pero es más, me ha gustado lo que ha dicho Carmelo de esta última parte, porque yo creo que sí que es necesario, no solo el pueblo español, sino Canarias, particularmente Canarias, por la proximidad y por los intereses comunes, porque Canarias también es una colonia, no nos olvidemos que será descolonizar o no, dentro de 1000 años, no lo sé, pero que es, y esto es un hecho que estuvo en los territorios no autónomos en la lista en 1960 a descolonizar. Otra cosa es que los trajeron de ahí, pero estaba en la lista, en el listado, porque no olvidemos que aquí aunque tengamos sangre española, somos criollos, tú lo has dicho antes, con los mexicanos hicieron su independencia por lo mismo. Es decir, otra cosa es cómo se haga. Pero con respecto a lo que conlleva el tema del territorio del Sáhara, tendríamos que tener muchísima delicadeza, e incluso Canarias debería elaborar un equipo, el gobierno de Canarias, con las instituciones del Cabildo, por ejemplo, de cada isla, que tengan interés en destacar personas, como en el caso de Carmelo, que conoce muy bien el territorio y la problemática, y algunos intelectuales más que conozcan y tengan interés en esto, formar una comisión para, primero, que los saharauis puedan venir a estudiar aquí para que continúen en el idioma, al menos esto es importante, continuar con la lengua, es decir, que vengan a estudiar a las escuelas canarias en particular, y españolas también, los que quieran, tanto en las primeras etapas como hasta la universidad o en la formación profesional. Eso es muy importante, y esa comisión podría tener una validez ante Naciones Unidas para rescatar la posibilidad de forzar a que esa MINURSO que deseamos, que sea ese organismo internacional que decida en el territorio con dinero, o sea, con dinero, con fuerza y con material humana, medios materiales humanos, para poder, con poder de Naciones Unidas en ese apartado capítulo 7, que sería lo deseable, para que tenga fuerza de que sus decisiones se respeten por parte de Marruecos. Bien, pues muchas gracias por haber aclarado bastante en este tema. Gracias a Juan Francisco, gracias a Carmelo Ramírez y a todos ustedes por su atención, y hasta la semana próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones